profundizar sobre este tema de la violencia contra menores o el maltrato de menores. Este es un caso de los miles que hay en Puerto Rico todos los años y cuán complejo es este problema. Miren los datos que son reveladores. Vamos primero a conocer cuáles son los casos recientes para que tengan una idea. Para el año 2023-2024 la tasa fue de 10.5 casos por cada 1,000 personas de maltrato de menores, que alcanzó su punto más alto en esos años. Se registraron, como decía, por cada 1,000 menores de edad. Asimismo, las cifras fueron aumentando. Fíjense, del 2020 al 7.8, 9.8 en el 2021, bajó 8.9 y subió a el 2023 a 10.5. Ahora bien, las estrategias que se han seguido y obviamente los cambios poblacionales, fíjense la cantidad de casos que habían para el 2019, 17.400, en 2024 bajó a 10.941. Precisamente una de las maneras más eficientes que se lograron atender estos asuntos fue las medidas tomadas por entonces secretaria Cieny Rodríguez, que estaba en el Departamento de la Familia. Pero miren ahora la relación entre pobreza, ausencia de educación o baja escolaridad y los casos de maltrato. Miren estos datos: 56% de los niños en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza. Más de la mitad de nuestros niños viven en condiciones que no son las más óptimas. Por otro lado, 49% de los menores entre 3 a 5 años no están matriculados en centros de edad preescolar. Esto es importante porque la educación preescolar ayuda a reducir la deserción escolar y obviamente también ayuda en términos de la atención de nuestros niños a tan temprana edad. Y por otro lado, factores comunes de maltratantes, baja escolaridad y experiencias de maltrato. Es decir, muchas de las personas violentas que agreden a sus hijos, maltratan a sus hijos menores, cuando ellos eran pequeños sufrieron esa misma situación, lo vivieron en carne propia, y el problema es que es un ciclo que se sigue repitiendo porque vuelven a cometer la misma violencia contra sus propios hijos. Quiero que veamos ahora la estadística sobre la población penal. Miren qué importantes son estos factores de pobreza y de escolaridad. En el caso de los hombres, la escolaridad de las personas que están convictas, sobre todo de delitos de violencia, 71% de los convictos hoy tienen cuarto año o menos. Es decir, son personas que básicamente tienen baja escolaridad. Desempleo: 27% de los convictos, las personas que están cumpliendo el cáncer, eran personas desempleadas y que sufrieron maltrato, 12% de los hombres. Miren ahora, sin embargo, las cifras en el caso de las mujeres que son convictas: 9º grado menos 30%, en términos de trabajo el 20% tenía algún tipo de trabajo parcial, pero fíjense en este dato: el 62% de las mujeres que han tenido historial criminal, como fue esta señora madre de esta joven, sufrieron maltrato cuando eran menores de edad. Para atender esta problemática, y quisiera un poco ver su reacción, precisamente la exsecretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme nuevamente. Siempre es un placer conversar con usted. Bueno, hay un vínculo entre baja escolaridad, pobreza y personas que vivieron violencia cuando eran niños y repiten la conducta con sus propios hijos. ¿Cómo se atiende esto y cómo el gobierno y la sociedad pueden enfrentar una situación tan grave como esta? Claro, cuando se llega, ¿verdad?, a los casos de maltrato, lo que estábamos viendo es sencillamente un síntoma del problema mayor, que en este caso hay una correlación, como tú bien dijiste, entre pobreza y violencia. Así que en ese sentido tenemos que hablar, desde la prevención en edades tempranas hasta leyes un poco más punitivas o más efectivas ya a lo largo de la cadena. Tengo que decir que, por ejemplo, una de las cosas que se hicieron fueron trabajar en la ley 57 en el proceso, y eso se discutió durante el proceso de transición también, que se planteó la necesidad de o hacer una ley paralela de protección o integrar artículos relacionados en la ley 57, porque ya había unos choques entre el foro judicial y los trabajadores sociales en el Departamento de la Familia, porque pues interpretaciones de la ley. Pregunta: este caso particular de esta niña que sufrió esta agresión y que usted como secretaria la removió de esa casa, de su hogar, ante esa circunstancia, y el departamento este año la devuelve de nuevo, ¿verdad?
yo no estoy diciendo que fue culpa de la secretaria actual, estoy diciendo que el sistema, el proceso, porque ella dice, bueno, es que no había razón para pensar que iba a cometerse esto de nuevo. ¿Dónde entonces está la falla? Porque al devolverla pasó esto, o sea, al regresarla a ese hogar, vuelve a ocurrir una situación como esta. ¿Dónde está la falla? Sí, mira, primero quiero ser bien justa y obviamente hay un proceso de remoción donde entra el caso, los trabajadores sociales lo evalúan, los que están en la unidad de investigaciones especiales, y entonces es que se determina remover la menor. Obviamente uno va al tribunal, asume custodia y por los indicadores, ¿verdad?, de maltrato que haya, pues se decide si es, se iba contra la custodia permanente o sencillamente se entraba en una custodia de emergencia. En ese sentido, pues tenemos que decir que habría que sentarse con el expediente a ver cuán riguroso fue el proceso determinado por el trabajador social, si en efecto pudieron y se entrevistaron colaterales, que es una de las cosas que hemos visto como patrón, porque esa es otra, y a mí me encanta que tú analices las estadísticas, porque tú ves los patrones, claro. Tú ves los patrones, y si vemos las edades de ese padrastro y de esa mamá, están por debajo de los 30 años, claro. Y eso era algo que estábamos mirando. Así que eso te puede ayudar a ti a determinar, ¿sabes qué? Los planes no pueden ser de un año, tienen que ser de más. Yo soy de las que pienso que a veces hay que remover familias completas, ¿verdad? Pero el sistema todavía no está preparado con ese tipo de programa. Y quiero pasar con Felina, que también puede tener preguntas, y Margarita, pero ¿cuán común es que se devuelven menores a sus hogares, a su entorno, y vuelve la violencia? A reincidir. Más o menos, ¿qué por ciento, si recuerda más o menos? Pues mira, no tengo el porciento exacto, pero lamentablemente tengo que decir que es más de lo que se debería, ¿verdad? Y a veces en mucho menor grado, pero definitivamente el seguimiento constante y no... Yo soy de las que pienso que 2 semanas es mucho al momento de la entrega, ¿verdad? Porque tú tienes que ir mirando dónde es que están las fallas en ese hogar.